Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. Seguimos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Búscanos como Radio Municipal FB. Participá de las consignas, seguinos, etiquetanos y compartí lo que más te guste. Cerca tuyo, sobre este día 26 de julio, a 70 años del paso a la inmortalidad, el fallecimiento de Eva Perón, y justamente uno que decíamos nosotros, bueno, de los actos que se van a realizar y también de las muestras artísticas, y una de ellas es el radioteatro que está llevando a cabo en conjunto Radio Nacional junto a la agencia TELAM, y para ello estamos en comunicación telefónica con Gustavo Campana, quien es subdirector de Radio Nacional, a quien le agradecemos estos minutos aquí con la Radio Municipal de Florencio Varela. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un abrazo para todos los compañeros y compañeras de la radio. ¿Cómo va? Muy bien, agradecerte, Gustavo, por estos minutos. Y bueno, justamente hablando de este radioteatro, qué idea tan importante, ¿no? Llevar a cabo una obra como esta, justamente en homenaje a Eva Duarte de Perón. Sí, por un lado, repetir una vieja experiencia que hasta 2014, 2015 tuvimos en la radio pública de la mano de Marcelo Camaño, que es el autor del guión de un programa, un ciclo semanal que se llamaba Secretos Argentinos, con guión de Miriam Lewin y de Marcelo Camaño, que es llevar la historia contemporánea y transformarla en una especie de radio documental con mucho de ficción, o sea, teatralizar aspectos que están documentados de la vida de hombres y mujeres nodales de la historia argentina o hechos absolutamente trascendentes para nosotros. Así que repetimos esa experiencia con la producción de TELAM, el elenco de Las Dos Carátulas, que es el elenco de uno de los programas más viejos de la historia de la radiofonía mundial, por Radio Nacional, ¿no? El teatro por radio de Las Dos Carátulas, y la edición de nuestros compañeros, nuestros editores. Así que es un trabajo conjunto entre TELAM y Radio Nacional, donde con ese formato uno llega de manera... Es un vehículo, ¿no? Cualquiera de los formatos sirven, ¿no? Sí. Y ese formato de documental con ficción siempre le agrega un elemento que invita, ¿no? a poder escucharlo. La radio sigue siendo esa magia de la palabra, y entonces en este sentido toda la magia de la palabra a través de actores y actrices al servicio de un muy buen guión y una muy buena edición. Esa es una de las formas con las que hoy estamos homenajeando a Evita. Yo te estoy hablando desde el Museo Evita, donde estamos transmitiendo desde las 7 de la mañana y lo haremos hasta las 7 de la tarde, donde a las 5 de la tarde le vamos a donar al museo todo el archivo Evita de Radio Nacional, donde Canal 7 va a donar una película remasterizada de Amadori, que son 30 minutos de los funerales de Evita. El área de género de Radio Nacional armó una serie de podcasts sobre Evita desde una visión de género, y Nacional Doc, que es nuestro departamento de radiodocumentales, también hizo una seriada sobre Evita. Así que, bueno, mucho material a lo que se merece no solamente la memoria de Evita, sino la necesidad de conjugarla en futuro siempre, Evita, ¿no? Así que a través de la radio y su formato, presentes en estos 70 años. Y hablando, bueno, usted mencionaba, ¿no?, los actores y las actrices, que bueno, que el elenco pertenece a Mario Fernández, Patricia Viajano, Gabo Correa y muchos otros muy talentosos también, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso artístico, la selección también de estos actores y actrices para que participen en el radioteatro? Bueno, eso básicamente es el trabajo de Nora Massi, la directora histórica de Las Dos Carátulas, de Pato Jules, de su productor, y lo hicimos y lo grabamos a la usanza de Las Dos Carátulas en el auditorio de Radio Nacional, en el viejo auditorio de Maipú
555, donde podemos permitirnos el despliegue de todo un elenco trabajando en simultáneo. Así que todo fue allí en Maipú 555, los ensayos primero, las grabaciones después y finalmente la edición. Pero todo lo que tiene que ver con el elenco y todo lo demás es la organización de las dos carátulas, ¿no? Así que lo que hicimos fue trabajarlo como, bueno, tiene una cuota de una seriada especial, pero fue trabajarlo de la misma manera que se arman los capítulos semanales de las dos carátulas. Y ahí quiero repetir el nombre de la gran Nora Masi, que es la custodia desde hace mucho tiempo de ese programa señero de Radio Nacional, que tiene más de 70 años en el aire. En su historia en la política, en lo social, justamente que tiene Eva Duarte de Perón en sus años, acá en el radioteatro se tomó un punto, que fue la misión diplomática que cabezó Eva Perón en Europa en el año 1947, ¿no? Justamente de tanta historia que tiene, solamente se tomó un punto para contar un poco, ¿no?, este viaje tan emblemático y tan histórico, ¿no? Absolutamente particular por lo que significaba esa España en crisis, de hambruna, después de la guerra civil, gobernada por un franquismo implacable. Hay un par de anécdotas muy lindas de Evita en España, como convencer a la esposa de Franco de cambiar la agenda y de no ir a esos lugares que el protocolo había asignado, de cenas suntuosas o viajes de compras, y proponer conocer los barrios obreros de los suburbios de Madrid, algo que no le gustaba demasiado a la esposa de Franco, o tratar lo que finalmente consiguió, que es el perdón para una mujer que puso un artefacto explosivo en la embajada argentina en España cuando estaba a punto de llegar Evita, y Franco había decretado su pena de muerte, y primero ante Franco y después ante Pío XII, Evita logró el perdón. Y ese viaje lo que tiene no solamente es la importancia de la Argentina solidaria, con barcos repletos de toneladas de trigo para amortiguar el hambre que había dejado la guerra, sino básicamente lo que significa para ella el regreso, que es su reconversión, ¿no? Es abandonar directamente la Evita que había aparecido en la escena política nacional y entregarse a su trajecito sastre y a la Fundación Eva Perón, y hasta el último día de su vida mitigar dolores, ¿no? Dolores viejos, en muchísimos casos de aquellos que ya no podían esperar y necesitaban una solución urgente. Así que ese viaje es importante por muchos factores, por lo que sucedió y por lo que empezó a suceder después. Lo que es el radioteatro no está disponible en diferentes plataformas, como por ejemplo Spotify, que de hecho yo por ejemplo lo estuve escuchando por ahí un poco. La verdad que te inunda, ¿no? Está muy bien hecho, la verdad que los felicito. Pero qué importante inculcar algo del radioteatro, que uno dice quizás es de los comienzos de la radio, algo quizás de antes, se podría decir, con algo de las nuevas tecnologías, como por ejemplo Spotify. No, qué importante unir, ¿no?, esos dos mundos, se podría decir. Mira, yo no sé si es una costumbre nuestra como argentinos, si es una costumbre muy periodística, esto de estar tirando sentencias arriba de la mesa, ¿no? Y la muerte de la radio se decretó en aquel octubre del 51 con el nacimiento de la televisión. Bueno, a esta altura del partido, 71 años después, y la verdad es que nunca hubo tanta radio. Es exactamente al revés de lo que habían soñado algunos. Cambiaron los soportes, los formatos, pero la radio sigue siendo el sonido y la palabra. Por lo tanto, hasta que haya palabra, uno supone que tendremos radio. La recuperación de un viejo formato, a ver, el informativo por radio, sí, es tan viejo como la radio. El tema es hacerlo a la usanza del siglo XXI, desde el envase y el contenido. Pero lo que estamos escuchando es exactamente lo mismo: música en vivo, humor en vivo, ficción. Podemos hacerlo exactamente
de la misma manera hoy, solo cambiando el envase. Pero la búsqueda, que es el hecho de trabajar... Mira, hay radiodocumentales, nosotros estuvimos escuchando algunos en función de una serie que vamos a empezar sobre historia de Malvinas, de la guerra de Malvinas, y estábamos escuchando cosas que se hacen hoy desde los radiodocumentales en el mundo, y hay cosas que son sinceramente impresionantes, porque es un género en sí mismo, y hoy hay tantos elementos para trabajar, sonidos, ambientes, climas, en la edición, es maravilloso. Nunca hubo tanto material, tantas herramientas, ¿no?, para trabajar estos materiales. Entonces, otra cosa es soñar con la profecía autocumplida de que la radio se va a morir. Yo la verdad que no entiendo el porqué del apuro para esa sentencia, como en tantas otras, no sé, se murió el libro. Y yo la verdad estoy muy lejos de ver eso, es una costumbre nuestra, nos gusta el papel, su olor, marcarlo, prestarlo, qué sé yo, y tiene que ver con la idiosincrasia de los pueblos y con las ganas. Nos gusta esto, listo, ya está. No le veo otra razón, y bienvenido sea, son modismos culturales, así nos gusta a nosotros, ya está. Sin embargo, parece que siempre hay gente que está muy apurada en determinar la muerte de la radio, entre muchas otras cosas, ¿no? Y justamente también hablando de radioteatro, de este formato, recordemos que Baduarte también, ¿no?, brilló en este género durante la década del 40, bueno, después abandonó esta carrera artística justamente para acompañar a Perón en la política, en lo social y demás, pero también fue parte, ¿no?, de esta historia rica del radioteatro, ¿no, Gustavo? Sí, claro. Sí, más que del radioteatro, que obviamente también lo hizo, un ciclo de biografías de mujeres famosísimas de la historia que interpretó, y que vaya a saber si no, a veces a través de un parlamento, de una palabra, de una idea, no terminaron marcando en algún aspecto, en algún sentido, algún momento de su vida, ¿no? Después terminó siendo ella sí, claro, una mujer importante, más importantes y más relevantes del siglo, para que, qué sé yo, Disney armara la fiesta que armó en el Colón para a esta altura del partido presentar la serie basada en el libro de Tomás Eloy Martínez, ¿no? Qué loco el giro, ¿no? Pero bueno, así. Bueno, en el día de ayer se presentó justamente en el Museo Evita, estuvieron Bernarda Llorente, la presidenta de TELAM, también la titular de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el guionista director Marcelo Camaño, junto a las autoridades también de Radio Nacional. Qué importante que, bueno, en conjunto distintas áreas de la agencia TELAM, Radio Nacional, puedan coproducir este radioteatro en este día tan especial, a 70 años del paso a la inmortalidad de Eva Duarte Perón. Gustavo, la verdad que la felicitamos por este gran trabajo. Bueno, invitar a todo el mundo a poder escucharlo, Spotify, nuestra página radionacional.com.ar. Estas cosas se hacen para compartirlas, así que a disposición de todos y de todas. Muchas gracias. Gran abrazo. Allí pasaba Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional, su dirección artística justamente a cargo. El director es Alejandro Pondesica, quien nos comentaba sobre el trabajo realizado junto a la Agencia Nacional TELAM, ¿no? Como decíamos recién, que en el día de ayer se había presentado junto a su presidenta Bernarda Llorente, también a la titular de la Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, que estuvieron presentes en la presentación y que hoy están transmitiendo desde el Museo Evita hasta las 7 de la tarde, haciendo un programa especial para Radio Nacional. Así que bueno, qué importante que rescatar un poquito estos formatos que se mantienen a lo largo de los años en la radio, y contar un poco la historia de vida o un momento importante en la historia de Evita. Como dijimos, fue tanto lo que hizo en sus años, pero este fue el viaje
fue muy importante para rescatar un poco de cosas que sucedían en Argentina y también a nivel mundial. Sí, y también recordar que lo pueden escuchar en Spotify, por ejemplo. Exacto. Lo buscan ahí, lo escuchan en el celu. Exacto, y si no, podcast. también en radionación.com.ar, que allí está el podcast. Así que nosotros continuamos en este día 26 de julio hasta las 13 horas. En esto que es el magazine cerca tuya. 87.9, Radio Municipal.